estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en el último libro de la revelación de Dios a la humanidad y especialmente a su pueblo. Esto es, este libro, siempre repito algunas cosas porque algunos no están, entonces bueno que sepan. No es como muchos piensan una cronología de los eventos finales. Si bien eso también es parte del libro, es la revelación de Jesucristo. Podríamos decir que es la segunda parte de los evangelios. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan vemos la revelación de Jesucristo como el hombre perfecto, el prometido, el Mesías, el profeta, el rey, el sacerdote, cumpliendo todos los oficios que Jesucristo debía de cumplir para cumplir toda la palabra y para llevar adelante el plan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la redención de un pueblo, la Iglesia, los redimidos de todos los tiempos, la única nación sobre las naciones, la que reinará con Cristo por la eternidad. Y Apocalipsis, vemos la otra cara, podríamos llamarle así. Ya no vemos al Cristo en su humanidad sufriente, no vemos al Cristo hecho carne, vemos al Cristo ya glorificado, viniendo como juez, viniendo a poner a todos los enemigos bajo el estrado de sus pies, y en Él y con Él nosotros, su iglesia. Entonces el libro de Apocalipsis da a entenderse como lo es, así se llama, la revelación de Jesucristo. Y también dice de las cosas que han de suceder pronto para sus siervos. Un no cristiano que lea el libro de Apocalipsis puede pensar que fue escrito por un psicópata, o puede pensar que fue escrito por uno que había tomado mucho crack, o marihuana, o cocaína, no sé, que estaba drogado, que estaba viendo cosas raras. Bueno, pues nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que esta es la revelación del Dios santo, 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 y así como cada jota y cada tilde, que eso eran las mínimas representaciones de la literatura para los hebreos, eran como si fuera para nosotros una tilde, ¿no? Un acento, una coma. Todo se cumplió, todo se cumplirá. Por eso dijo Jesús, ni una jota ni una tilde para saber de la ley, y también que cada cosa será cumplida. Y si de algo se esfuerza el Espíritu Santo en hacernos notar cuando los escritores del Nuevo Testamento escriben, es que muchas veces nos recuerdan, esto sucedió para que se cumpliese lo dicho. Esto sucedió, nosotros lo leemos así, y no le damos mucha importancia, en realidad es glorioso eso, ¿no? El testimonio de la Biblia es sobre todo la Biblia misma. Claro, tenemos un montón de otros testimonios, ¿no? Pero la misma Biblia se valida a sí misma, y es totalmente irrefutable para cualquier mente con un mínimo de inteligencia. Por eso dice la Biblia que el que refuta la existencia de Dios es un necio, es decir, un estúpido. Esa es la palabra, un estúpido. Porque de frente a tanta evidencia tan clara, el hombre debería de al menos reconocer al Creador. Sabemos que ahí entra el efecto de lo que estuvimos estudiando estos viernes, de la depravación total del hombre, de que el hombre naturalmente no puede, ni quiere, y no quiere ni puede ver a Dios, si no es Dios que se revela. Y por eso también acá tenemos la revelación de Jesucristo. En este caso el Apocalipsis es para su pueblo, para su iglesia. Y estamos estudiando en particular, estamos estudiando el libro versículo a versículo, estamos en el segundo capítulo, en la carta a las iglesias. Sabemos que en este libro hay, si bien todo el libro es una carta para la iglesia, dentro del libro vemos que hay 7 cartas, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, a 7 iglesias locales como la nuestra. Vamos a orar ahora que el Señor nos guíe en leer, interpretar y aplicar su palabra a nuestras vidas y a nuestra congregación. Señor, te agradecemos por tu palabra, por tu obrar en medio de los tiempos, y te pido, Señor, que tú obres en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros hijos, que tú obres en nuestra iglesia, Señor, que nos ayudes a ver nuestro pecado, a luchar contra él, a matar el pecado, a asesinar el pecado que está en nosotros, para poder glorificarte, para poder verte más a ti, Señor, y para poder vivir en la abundancia de gozo, vida y paz que tú nos das y prometes que tenemos en ti por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos que Jesucristo se nos revele
más en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras almas. Que Jesucristo se nos revele hoy y se nos revele cada día y podamos verle a Él quién es Él tal cual es Él. Señor, ayúdanos, guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Quita las palabras que no quiere que diga, Padre, y pon las que tú quieres que diga y sobre todo aplícalas en la mente, en los corazones de mis hermanos, hermanas aquí. Si hay alguien que no te conoce, que pueda guiarlo al arrepentimiento y a que Jesucristo se le revele en un modo personal como lo has hecho con nosotros. En nombre de Jesucristo oramos por sus méritos. Amén. Amén. Estamos en la cuarta carta de estas 7 iglesias y es la carta a una iglesia de la ciudad de Tiatira. Sabemos que estas 7 iglesias estaban probablemente en una ruta comercial de ese tiempo y ya estuvimos viendo la carta de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo. Tiatira es probablemente la ciudad más insignificante de las 7. Es decir, la iglesia de Tiatira vivía en la ciudad menos relevante de estas 7. No era una gran ciudad y no era influente para nada. Y allí había una iglesia local. Ahora yo les invito a viajar conmigo en el tiempo, a volver 2000 años atrás, no sé, 1900 y pico, ir a ese pueblo, ciudad, Tiatira, y no sé dónde se reunían los hermanos, si era por las casas, si tenían un templo, si alquilaban una jife, no sé dónde estaban, pero allí estaban, una iglesia local, un domingo, primer día de la semana se reúnen los hermanos, ¿no? Históricamente, en la Biblia lo vemos, y el pastor, el anciano, uno de los pastores, dice: muchachos, muchachas, recibimos una carta. Esta semana vino la post y me dejó una carta para la iglesia. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¿De quién es la carta? De Jesús. Y abre la carta. Esto pasó realmente, porque esta es una iglesia que existió. Así fue literalmente. Y esta carta podría ser muy bien ser, y es también, para nosotros. Y el pastor, el anciano, no sé quién, el diácono, no sé, algún hermano, leyó esta carta, la que vamos a leer hoy. La leyó y era para ellos. Y era de Jesús. Estamos en el capítulo 2, versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Quién escribe? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán. Porque esto es lo interesante, que no solo lo recibía esta carta la iglesia destinataria, sino todos los otros. Como las iglesias a veces queremos esconder nuestros defectos abajo de la alfombra. No, aquí todas las iglesias sabrán. Y aún hoy nosotros, 2000 años después, sabemos lo que pasaba en esa iglesia. ¿Qué sabrán todas las iglesias? ¿Qué sabremos a través de esta carta específica a la iglesia de Tiatira? Que yo soy, dice el Señor Jesús, el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Imagínense si esta carta era para la ABC. Imagínense ahora el murmullo. ¿Quién es esta Jezabel? Bueno, probablemente lo sabían muy bien, ¿no? Imagínense. Bueno, pues esto que Jesús hizo ahí es lo que hace hoy, también aquí. Sabemos que el juicio de Jesús, ¿por dónde comienza?
por la casa de Dios. Esto es un juicio parcial. Dios opera así en medio de la historia. Lleva adelante juicios parciales que son ilustraciones, pero que también tienen consecuencias severas, de lo que va a ser el juicio final. Por ejemplo, Dios destruyó el mundo antiguo con agua. Y todos murieron, millones de personas y animales. Murieron, salvo 8 y los que estaban en el arca, los animales. Todos los demás murieron. Dios juzgó severamente al mundo antiguo. Y así también, en medio de la historia, fue juzgando personas, grupos de personas, naciones, que son una anticipación de lo que será su juicio final, que también son una demostración de su amor, de su gracia y de su ira y santidad, y de su justicia, lo que el mundo muchas veces apela. Y Jesucristo, vimos que en la revelación, cuando se le aparece a Juan, lo ve caminando en medio de los candelabros o de los candeleros. ¿Esos candeleros qué representan? Las 7 iglesias. ¿Estas 7 iglesias qué representan? La iglesia de todos los tiempos. ¿Y qué nos dice de eso? Que Jesús es el sumo sacerdote, que era el que encendía las lámparas en el templo. Es el que mantiene encendidas las lámparas de las iglesias locales. Pero es también el que la apaga. Y acabó. Cuando la presencia de Dios se va. ¿Se recuerdan? Acabó. Los hijos de Elí. La gloria ha sido traspuesta. Dios viene en medio de la historia y hace juicios. ¿Se acuerdan del rey de Babilonia? Mene, mene, tekel uparsin. Una mano en la pared. Ha sido contado, tu reino ha sido contado y ha sido puesto al final, ¿no? Y murió esa noche. En medio de sus fiestas. Y así también el Señor lo hace hoy en día. En nuestras vidas y en nuestras iglesias. Muchas veces venimos aquí a jugar a la iglesia. Y muchos hermanos, hermanas, o presuntos tales, piensan que esto es un juego. Que esto es el Monopoly, o el juego de la vida. ¿Se acuerdan del juego de la vida? Que ganaste tantas acciones, 20 casilleros, bueno, es muy viejo, ¿no? No sé si existe todavía. Vamos a la iglesia el domingo, pongo la corbatita, el vestidito, la falsa piedad. No es así. Jesús está ahí como el que lee y conoce mente y corazón. No solo obras, porque las obras piadosas también pueden ser pecaminosas. Claro que sí, porque lo que mueve a la obra es lo importante. La obra manifiesta lo que está en el corazón, pero también atrás de las cosas aún aparentemente piadosas puede estar reinando el pecado, y eso también Dios le desagrada y lo juzga. La iglesia de Tiatira es la iglesia que recibe la carta más larga. Si ustedes lo miran, de las 7 iglesias es la que recibe la más larga. Es la ciudad más insignificante y no tenemos evidencia de que hubiese allí, como sí en otra de las 7 cartas, persecución. Aparentemente ellos no estaban sufriendo una persecución. Para los que no han estado aquí en el estudio de las otras cartas, les digo que cada carta se podría estudiar, se puede estudiar de muchas maneras, pero tienen 7 aspectos significativos. Primeramente está dirigido a una congregación particular. Luego hay una introducción de Jesús a través de un aspecto físico que en realidad denota algo espiritual que esa iglesia necesita. Después de eso, el mismo Jesús hace una declaración de su evaluación de la situación en que se encuentra esa iglesia local, y a través de la evaluación dice las cosas positivas y luego hace un veredicto. Pero tengo esto contra ti. Tengo estas pocas cosas contra ti. No todas las iglesias reciben eso, pero la mayoría. Y luego de ese veredicto, en base al veredicto y el análisis de Jesús, Él da un mandato específico. ¿Cómo pueden solucionar ese problema que tienen en la iglesia? Y luego, ese problema de esa iglesia viene aplicado a nosotros. A través de la frase famosa, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, a nuestra iglesia y a nuestras vidas. Y por último, a veces eso que dije recién está antes o después de lo último, que es una promesa de recompensa al que venciere, ¿no? Al que venciere. Generalmente empieza con esta la promesa de recompensa, al que venciere. Estas cartas, como dije, son para nosotros. La experiencia de estas iglesias son para nosotros. Así como Corintios, el amado Pablo,
dice que todo el Antiguo Testamento y toda la historia de Israel fue escrito para nosotros, para que no hagamos lo que ellos hicieron, no cometamos los pecados que ellos hicieron, no caigamos en los errores que ellos cayeron. Así también aquí estas 7 iglesias están para las iglesias, para que nos autoexaminemos. Tiatira era una ciudad del Asia Menor, aparentemente de un origen oscuro, porque era una ciudad santa de un tal dios solar de los lidios, Tirimna se llamaba. Posteriormente se asoció al dios Apolo, y Apolo, recordemos, ¿quién sabe de mitología griega? Ahí está. ¿Quién era Apolo? Dinos algo. Apolo es el hijo de Zeus, que también tiene una cosa que era el símbolo mesiánico de los griegos, y de una diosa que no era mujer de Zeus. Y era también el patrón de las pitonisas en el templo de Delfos, que era el templo más importante del mundo. Perfecto, porque eso nos da todo el contexto para la carta. Aprobado, le ponemos un 10. En mitología griega. Fíjense cómo empieza, cómo se presenta Jesús. Recuerden, ahí está Apolos, el hijo de Zeus. ¿Cómo se presenta Jesús aquí? Léalo conmigo. El hijo de Dios. ¿Lo ven cómo está todo en el contexto perfecto? El hijo de Dios. El hijo de Dios. Y esa ciudad, como también nos podría haber seguido diciendo él, el nombre de esa ciudad venía de otro nombre que tengo por aquí, Tugátora o Tugáter, que significaba hija. Hija. Luego, con el tema de Apolo, pasó a ser hijo, y a estos hermanos de esta iglesia se les presenta como el verdadero hijo de Dios, no el hijo de Zeus, el hijo de Dios. Muy significativo. Es la única vez en el libro de Apocalipsis que encontramos esta frase referida a Jesús, el hijo de Dios. En el libro de Apocalipsis es la única vez que la encontramos. Pero la encontramos cientos de veces en todas las escrituras, ¿no? Tiatira, hay una persona famosa en la Biblia que estoy seguro que James la recuerda, de la ciudad de Tiatira. ¿Se acuerdan quién era? Era una mujer, le doy una pista. Era una mujer. Lidia, exactamente. Vamos a leer Hechos capítulo 16, versículos 12 al 15, porque nos sirve también para saber cuál era el oficio más famoso de esta ciudad. Capítulo 16, versículos 12 al 15. Dice así la escritura. Hechos 16, 12 al 15. Dice Lucas, dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. En Filipos esto sucede, ¿no? Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, acuérdense que habían estado los lidios en Tiatira, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, de ahí venía ella, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedar. Estaban en Filipo, pero ella era de Tiatira, y era vendedora de púrpura. Y en Tiatira trabajaban mucho con el secreto de esta púrpura, este color rojo, que eran especialistas en esto. Y esta ciudad tenía una particularidad. Era una sociedad de gremialistas, de sindicalistas. Esa ciudad se movía a través de gremios, sindicatos. No sé, en la Edad Media yo he visto, pero no soy un especialista, que había distintos grupos según el oficio que uno hacía, ¿no? Y tenían sus vestidos diferentes según el oficio que uno hacía, y tenían ciertos grados en la sociedad y cosas así, y tenían nombres. Bueno, en la ciudad de Tiatira había distintos gremios o sindicatos en base al oficio que uno realizaba en la sociedad, ¿no? Entonces, estos gremios eran muy potentes y muchas veces podían ser y eran un obstáculo para los hijos de Dios, para los cristianos. Después vamos a estar viendo esto. Ahora, volvamos a cómo se presenta Jesús. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios, para cualquier judío que escuchara esta frase, y esto es importante decirlo porque hoy en día no se entiende así, cuando Jesús se presenta como el Hijo de Dios,
o cuando Jesús en los evangelios se presentaba como el Hijo de Dios, los judíos instantáneamente entendían que Él decía que era Dios. Para los judíos decir Hijo de Dios significaba hacerse igual a Dios. Significaba que tenía su misma naturaleza. Por ejemplo, cuando Jesús habla de dos de sus discípulos que dice que eran los hijos del trueno, en Marcos 3:17 los llama los hijos del trueno, ¿qué significaba? Que ellos en su naturaleza eran como truenos, ¿no? Esa era la idea. Cuando Jesús habla de sí mismo como el Hijo de Dios, los que escuchaban entendían que Él estaba hablando de su deidad, de que Él es Dios. Y no se queda ahí, dice que el que tiene ojos como llama de fuego. Recuerden que Juan lo vio, esta revelación de Jesús, y cayó como muerto. Y Jesús le dijo, levántate. Y esa revelación de Jesús era para revelar atributos que Él tiene en particular hacia su iglesia, no solo hacia su iglesia. Los atributos de Dios son para todos, pero aquí lo vemos aplicado especialmente a su iglesia. Los ojos como llama de fuego nos hablan de un juicio penetrante, escrutador. Nos habla de su pureza y santidad. Nos habla también de su aversión y oposición al pecado. Ya dirá más adelante en esta carta que Él es quien conoce las profundidades del corazón y de la mente. Él es quien conoce los eventos, los problemas y las doctrinas ocultas a los ojos o los oídos de los hermanos de la congregación, pero que giran por ahí atrás. Él las conoce. El Hijo de Dios, obviamente, el que lo ve todo, que lo sabe todo. Con pies semejantes al bronce bruñido. Pies semejantes al bronce bruñido. Nos habla de pureza también, nos habla también de firme, estar firme. El bronce era considerado el metal más fuerte conocido en el mundo antiguo. Nos hablaba de su firmeza, de su estabilidad, de la durabilidad de su reinado, de su potencia, además de su pureza. Él es el conocedor de los secretos, porque después vamos a ver que ahí había gente que decía que conocía las profundidades de Satanás. Y vemos que Satanás muchas veces en el mundo se revela a través de profundidades esotéricas, ¿o no? Se revela a través de verdades aparentemente desconocidas a los hombres. ¿No es esto el esoterismo? ¿No es esto la adoración satánica? Mucho de eso hay, ¿no? El que realmente conoce lo oculto es Dios, no es Satanás. Él conoce lo oculto. Él conoce las profundidades. Que hay una contraposición. Está la ira ardiente de Jesús contra el pecado. El que tiene los ojos de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Y ahora empieza la declaración de la condición de la iglesia. Muchas veces en estas cartas inicia con esta frase: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Eso también es muy bien aplicable a nosotros, ¿no? Él conoce nuestras obras. Y cuando dice que conoce nuestras obras, no solo se refiere a lo que hacemos. Él conoce nuestra mente y corazón que rigen nuestras obras. Y sabe por qué hacemos lo que hacemos. Puedo hablar de eso, ¿no? Y al inicio los alaba y se congratula, se los complimenta, les hace un buen halago. Le dice tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Ojalá nuestra pequeña ABC pudiera ser alabada por Dios por estas 4 características: amor, fe, servicio y paciencia. Y no solo los alaba por eso, o los halaga, mejor dicho, los halaga por eso, sino que también que le dice que esas 4 características, amor, fe, servicio y paciencia, están creciendo en esa iglesia. Dice que tus obras postreras son mayores que las primeras. Ellos están creciendo en amor, están creciendo en fe, están creciendo en servicio, están creciendo en paciencia. Tus obras postreras son más que las primeras.
hermoso cumplido de parte del Señor. Ojalá el Señor pueda ver eso en nosotros. Amor creciente, el amor ágape, el amor divino implantado en el corazón humano, que se manifiesta en el servicio, tu servicio. La evidencia de que amamos queda manifestada en nuestra disposición a servir al Señor, a nuestro prójimo, en nuestra iglesia y afuera de ella. Fe que tiene que ver con la confianza en Cristo, no solo como el medio para nuestra salvación, sino como nuestra fidelidad constante al Señor. Y la paciencia, la evidencia de la verdadera fe se manifiesta en la perseverancia al afrontar las pruebas y dificultades de la vida sin abandonar al Señor o su camino. Pero ahora viene el veredicto de Jesús. El versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. En Argentina diríamos: agárrate. ¿No? Tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, que esa mujer Jezabel, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, hay nombres que nos llevan a connotaciones. Espero que nadie se llame así. Pero si por ejemplo uno se llamara de apellido Hitler, ¿no? Pobrecito, porque muchas veces decimos a la espalda de alguien que hace mucho mal, es un Hitler, ¿no? No sé si alguna vez lo dijeron. O más usado, cuando alguien nos ha traicionado, le decimos a algún amigo, es un Judas. Nos olvidamos que también el medio hermano de Jesús, que escribió un hermoso libro que nos invita a luchar ardientemente por la fe, también se llama Judas, y no era un traicionero, ¿no? Pero bueno, esos nombres nos connotan algo de la característica. Jezabel es lo mismo. Si nosotros vemos Jezabel en la Biblia, sabemos que era una serpiente, una malvada como nunca casi lo ha habido. Una mujer tan malvada como ella, difícil de encontrar. Y sabemos a qué se refiere. Muy probablemente la persona, porque aquí en esta carta vamos a ver que habla de una persona, de una mujer que se decía profetiza, y estaba creando un desastre en esta iglesia local, aún con los siervos del Señor, a mis esclavos, dice, a mis siervos, los incita, los seduce a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero vamos a ver también que habla de enseñanzas de esa mujer, porque habla de su doctrina. Entonces no sabemos si ella estaba en la iglesia, si enseñaba en la iglesia, o si estaba de afuera de la iglesia, pero se entrometía en las cosas de la iglesia. Pero sí que había gente de la iglesia local, que la seguía, que seguía sus enseñanzas. Ahora, para entender un poco las cualidades de esta mujer, podemos ir a ver un poquito quién era Jezabel. Si vamos a Primera de Reyes, rápidamente lo haremos. Los invito a leer la vida de Jezabel y del rey Acab. En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Primera de Reyes 16, 29, leemos así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Sabemos que la influencia de Jezabel fue terrible sobre Acab y sobre Israel. Capítulo 18, siempre del Primero de Reyes, versículo 4. Lo leo rápido. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, esto es lo que hacía Jezabel, destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Versículo 13.
¿no ha sido dicho a mi señor? Esto es cuando Elías se encuentra con el siervo que había preservado a algunos profetas de Jehová, que Jezabel quería matar y eliminar a todos, ¿no? Y este siervo se encuentra con Elías y le dice, ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice? Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Jezabel mataba a los profetas de Jehová. Versículo 17. Ahora, seguimos del capítulo 18 de Primera de Reyes, 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera. ¿Dónde comían todos estos profetas? Que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel daba de comer, mataba a los profetas de Jehová, incentivaba la adoración a dioses paganos. Era una pagana, odiaba a Dios y a todo lo que tenía que ver con él. Daba de comer a los falsos profetas. Primera de Reyes 19, vamos al capítulo 19, versículos 1 al 3. Jezabel se la jura a Elías. A cambio de Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, porque Elías sabemos que en ese altar hace caer el Señor fuego sobre el altar de él y no sobre los profetas, y él le corta la cabeza a los 400 y pico de profetas, y ahora Jezabel los odiaba aún más y se la jura que lo va a agarrar, y la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. En el versículo 18 vemos que el Señor promete, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y vamos a Primera de Reyes 21. Primera de Reyes 21, 20. Dice, y Acab, versículo 20 del capítulo 21 de Primera de Reyes, y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros lamerán, comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Terrible. Y después dice en el versículo 24, el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, dice, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Creo que hay pocas mujeres de las cuales habla tan mal la palabra de Dios. Y en 1 Corintios, capítulo 10, si me acompaña, está muy conectado a esto, en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 20, 1 Corintios 10, 20 al 22, dice así, hablando del tema de comer lo sacrificado a los ídolos, de dejarse arrastrar por esto, que la Jezabel de Tiatira estaba incitando, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 10, 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Si volvemos a Apocalipsis ahora con este cuadro de quién era Jezabel y quién es esta mujer que en la iglesia de Tiatira está promoviendo, incitando a los siervos de Dios de esa iglesia al paganismo, a la adoración de dioses falsos, al adulterio. No sabemos si era también adulterio físico, porque muchas veces en ese tiempo se mezclaban las cosas.
Muchas veces para ser parte de un gremio como había en esa ciudad de Tiatira, quizás debías que ir con las prostitutas o con las sacerdotisas. Está conectado a lo que decía James también. Probablemente sí, no lo sabemos, pero sí sabemos que esta mujer estaba incitando y promoviendo. Fíjense, versículo 20, volvemos a Apocalipsis 2. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, claro que no es profetiza. Ella se dice, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No sabemos, pero podemos especular que quizás en la congregación ella iba a hombre y le decía, mira, Dios me ha dicho que tú tienes que ir a la fiesta del gremio de los que hacen la púrpura, de los que pintan las telas con la púrpura, y no importa si en ese gremio adoran a Apolos, a Zeus o a quien fuere, y si tienen que ir con las prostitutas, Dios me dijo que tú puedes ir. ¿Se dan cuenta? Enseña y seduce. Esto lo vemos también hoy en día, ¿eh? ¿Cuántas Jezabeles y Jezabelos? ¿Cuántos hay, no, en las iglesias? Falsos profetas, diciéndose y autojudicándose el nombre de profetas, que enseñan y seducen a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Podría ser que esta mujer fuera una gremialista de algún sindicato que incitaba a los cristianos trabajadores en los gremios a adorar dioses paganos, a participar en gremios con dioses paganos. Quizás hasta había allí adulterios físicos, fornicaciones, como parte de esos clanes, de esos sindicatos, de esos gremios. Ya Jesús nos había advertido que muchos vendrán en mi nombre diciendo que son profetas y no lo son. Y esta Jezabel enseñaba y seducía a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí Jesús describe el pecado específico de esta mujer. Ella era una influencia inmoral e impiadosa para toda la congregación. Imaginémonos, no sé, a un hermano orfebre de la iglesia de Tiatira, que venía incitado a ir con el gremio de los hijos de Zeus, de los apolistas, a hacer algún trabajito en hierro de algún dios pagano. Por ejemplo, ¿no? Y muchas otras cosas. Jezabel, no sabemos cómo se llamaba, permitiría o incitaría al hombre a ir posiblemente usando una palabra profética. Y cuando el hombre iba, caía en inmoralidad, en idolatría. Ningún comerciante o tratante podría esperar prosperar o hacer dinero en la ciudad de Tiatira a menos que fuera un miembro del gremio del comercio. Sin embargo, se esperaba que los cristianos enfrentaran este tipo de presión. Tenían que vivir su vida y sus trabajos en medio de esta inmoralidad espiritual paganista. ¿Y cuál era el problema de esta iglesia? Que toleraban a dicha Jezabel. Si bien eran abundantes en amor y en fe, conocimiento, y en servicio, y eran pacientes, evidentemente eran demasiado pacientes, porque toleraban esto que estaba sucediendo. No está mal el amor. Muchas veces se habla de una falsa diatriba. Dice, ¿qué es más importante, el amor o la verdad? Muchas veces en la iglesia se habla de esto, ¿no? No importa la doctrina, importa el amor. ¿No? O también el extremo. Solo doctrina, legalista, imposiciones, reglas, religión, y no hay amor. A nosotros sabemos que no hay tal contraste. El amor se manifiesta a través de la verdad. Y la verdad debe de ser manifestada en amor. Carece de autenticidad la verdad sin el amor. Aquí ellos estaban careciendo de demostrar o de poner en evidencia disciplina contra esta mujer. Lo que Jesús hace en estas 7 cartas es disciplinar a su iglesia.
Y lo que nosotros como iglesia debemos hacer es disciplinar el pecado. Por eso en la iglesia aplicamos a los que son miembros disciplina bíblica. No queremos aplicarla, pero a veces hay que aplicarla. La disciplina pone de manifiesto el pecado y purifica a la iglesia. Y es lo que Jesús está haciendo aquí. Y dice que en el versículo 21, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ya sabemos que los incrédulos no quieren y no querrán jamás arrepentirse, a menos que Dios no los atraiga. Es más, volverán al chiquero. Esto es lo que dice la Escritura. Cuando no hay una conversión, por más que haya una decisión de la voluntad, de moralidad, de ética, volverán al chiquero. Y nosotros también lo haríamos, si no es que hemos sido salvados por gracia, ¿no? ¿Cuál es el mandato de Jesús? Ya estamos en el quinto punto. El mandato de Jesús. Primeramente, antes de darle el mandato, Jesús manifiesta su poder soberano y dice lo que va a hacer con esta Jezabel. Él la va a enfermar y la va a tirar en la cama. La va a poner en la cama. Algunos piensan que es algo figurado, puede ser, que puede ser camas de aflicciones, de dificultades, o puede ser que sea literalmente enfermedad, o las dos cosas. Primero él dice, yo la voy a meter en la cama. Le doy un tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. De aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, la Jezabel, la que incita, en este caso, al adulterio espiritual, a la adoración de dioses paganos, a la tolerancia hacia un pecado que Dios odia. Y dice más, a sus hijos heriré de muerte. ¿Se acuerdan lo que pasó con Jezabel? Que había dicho que no va a quedar descendencia acá, nada, todos tus hijos los voy a matar. Hay juicios y juicios de Dios. Acá hay un grupo de personas a los que lo está dando tiempo para el arrepentimiento. Y hay otros a los cuales se acabó. Van a morir, serán destruidos. No hay gracia para ellos. A sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán, ¿qué sabremos? Que Él es el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esta intervención de Jesús de disciplina a esta iglesia local de Tiatira pone de manifiesto el conocimiento de todo lo que está escondido. No es que no lo supiera, porque no es que le está diciendo, ojo, que hay una mujer. No, ahí todos estaban bastante al tanto. Pero sí que había cosas escondidas. Sigue diciendo el libro. Sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, ven cómo esta mujer enseñaba doctrina. La doctrina es enseñanza, ¿eh? La doctrina no es solo aquí pararse y decir Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo. No, la doctrina es tu vida, es lo que tú crees, es como tú enfrentas tus problemas. Ahí está la doctrina, ahí está la enseñanza que recibiste. Esa es la doctrina. Claro, tiene la base de la Biblia, pero tu doctrina se muestra a través de tu vida, de tus obras, de tus pensamientos, de tus ideas, de tus filosofías, de tu modo de enfrentar los problemas. Ahí está la doctrina. Por eso es que es tan importante tener doctrina sana, para tener vidas sanas. Pero la doctrina sana, si no se aplica a la vida, también sigue siendo una doctrina muerta. La doctrina se debe de vivir, la enseñanza. Tú adoctrinas a tus hijos. Cuando le dices, tenés que hacer esto, lavate los dientes así, tenemos dentistas, vestite así, come esto, no comas esto, ojo con aquello. Eso es doctrina. Le estás enseñando a tus hijos cómo moverse. Dios nos enseña su sana doctrina. Por eso el Nuevo Testamento habla tanto de la sana doctrina. Dice, a vosotros, versículo 24, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman, esas doctrinas las llamaban las profundidades de Satanás.
Yo os digo, no os impondré otra carga. No sabemos exactamente a qué se refiere, pero puede ser que era gente que hablaba de que ellos conocían cosas ocultas. Quizás esta profetisa decía tener revelaciones de cosas ocultas, y quizás los que lo seguían también, y quizás hablaban de cosas, tú no sabes esto de Satanás o de los demonios, o no conoces esto, mira, entonces puedes hacer esto porque yo sé algo que tú no sabes y yo soy una profetisa y yo puedo saber más que ti. ¿Entienden cuál es el espíritu, no? Esto era un poco lo que probablemente pasaba en esa iglesia. Jesús viene y pone las cosas en orden. Él dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo soy el que sabe lo que está realmente escondido en cada uno. Él conoce cada profundidad. Es Él. Todas las iglesias sabrán, dice Jesús, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Ahora, el mandato de Jesús, ¿cuál es? A esta tal Jezabel y a los que estaban siguiendo a ella, de arrepentirse. Arrepentirse. Y ese es el mandato de Jesús para todos los hombres en cualquier momento de la historia. ¿Cuál es? Arrepentimiento. Arrepentimiento. No solo para los incrédulos, arrepentimiento para salvación. También para los cristianos, arrepentimiento para santificación, para comunión con el Señor, para purificación de su iglesia, de sus familias, de sus relaciones, de su mente, de su corazón, de sus vidas. Arrepentimiento. Esto es lo que quiere el Señor de nosotros. ¿Cuál es el señal distintivo de un verdadero cristiano? No es ir a la iglesia, no es que aparentemente ora, no es que lee la Biblia. Todas esas cosas debemos de hacerlas. El verdadero sello de un cristiano es una vida de arrepentimiento delante de Dios. Ese es el verdadero sello, porque ese es el corazón del Evangelio. Arrepentimiento y fe. Eso es lo que Dios usa para salvarnos y es lo que Dios usa, pásame el término, para mantenernos salvados. El hermano Seba habló de la perseverancia de los santos, de la perseverancia de Dios en los santos. Arrepentimiento y fe. Y a los que no han participado de esa falsa doctrina, no han seguido esa falsa enseñanza, el Señor les dice que no deben más tolerar eso, porque le está diciendo toleran, no toleren más eso, muchachos, no lo toleren, y lo que tienen hasta ahora, su amor, su fe, su paciencia, su servicio, manténganlo, reténganlo, retenedlo, hasta que yo venga. Y ahora hay una promesa que dice, primeramente, el último versículo, el 29, nos dice que el que tiene oído, oiga. El que tiene oído no habla de estos, que los míos son grandes, y oigo bien. El que tiene oído habla de haber nacido de nuevo. El oído espiritual, el que te permite, a través del Espíritu Santo, decodificar lo que Dios quiere decirte. Dios también te está hablando a ti a través de esta carta. Escúchalo. No sé en qué fornicación espiritual, carnal, adulterio andas tú. No sé en qué doctrina falsa, herética o menos tal, pero que trae tanto problema a la iglesia, estás corrompiendo a los hermanos y las hermanas por atrás. Yo no lo sé. Pero examínate, examinémonos. Arrepiéntete si estás en esto. Y si no estás en eso, retengamos y no toleremos eso en nuestras iglesias. Mantengamos el amor, el servicio, la fe, la paciencia, mantengámoslo estrecho, y también la defensa y la no tolerancia o la intolerancia delante de la falsa doctrina, porque eso era una doctrina, y de lo que la falsa doctrina produce, vidas impiadosas. Y la promesa es que al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, al que a pesar de la influencia maléfica de Jezabel, como Elías se mantuviera firme, aunque Elías caminó 40 días y ya no quería saber más nada, solo yo he quedado, Señor, soy el último profeta en toda la tierra, ninguno de Jehová ha quedado, esta Jezabel los mató a todos. ¿Qué le dice el Señor? Me ha reservado 7.000 rodillas, no te preocupes. Tú no eres el centro del universo. Tranquilo, take it easy,
calmo, Elías, no te preocupes, ya va a venir Eliseo, los profetas van a seguir viniendo y va a venir Jesucristo. Está tranquilo, Elías, está tranquilo. Aunque estés en medio de las influencias de la maldad, de las Jezabeles de este mundo, nosotros podemos vencer porque Jesús ha vencido y guardar las obras de Jesús hasta el fin. Él lo prometió así. Después de que nos dio la gran comisión, así conocida, ¿qué dijo? Toda potestad me es dada. ¿Y cómo termina? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y acá el mismo Jesús nos está diciendo de ir hasta el fin. Al que venciere, versículo 26, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Oye lo que está diciendo Jesús. Retiene lo que tienes. No soportes estas falsas doctrinas. Con amor y servicio y fe y paciencia, repréndelas. Confróntalas. Disciplínalas como iglesia. Oigamos lo que el Espíritu tiene. Y hay una promesa hermosa. Le daré la estrella de la mañana. ¿Saben quién es la estrella de la mañana? Jesús. Lo tenemos a Él. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y fíjense en cómo esto, aunque les parezca lejano, esta autoridad sobre las naciones, aunque les parezca lejano que Jesús esté rigiendo con vara de hierro las naciones, esto está pasando ahora. Va a pasar más claramente y más evidentemente en los tiempos del fin, pero esto ya está pasando. Aunque ustedes no lo crean y no lo vean y quizás no lo entiendan, ahora la iglesia tiene autoridad sobre todas las naciones. No hay ninguna nación hoy en día como la iglesia. La iglesia, porque Cristo está reinando con Él. Y estamos sometiendo lentamente y paulatinamente, pero en un modo que no se puede detener, a los enemigos bajo los pies de Jesucristo. Y nosotros en Él. La iglesia tiene autoridad que ninguna nación puede denegar, que ninguna nación puede romper. De hecho, lo único que hacen cuando quieren hacernos desaparecer, el Señor nos incrementa. Cuando la iglesia viene perseguida, aumenta. Cuando la iglesia sufre, se aviva. No esperemos el sufrimiento para avivarnos. Avivémonos con esta promesa. Termino. Me pasé 5 minutos, soy el primero que pido perdón. En Apocalipsis, capítulo... Ya les digo cuál es, creo que es 19, pero no quiero decirles algo que no tenga aquí. En Apocalipsis, capítulo 19, vemos esto que se cumple. Ya se está cumpliendo, pero todavía no. En Apocalipsis, capítulo 19, con esto terminamos. Dice el versículo 11, 19-11. Ténganlo en consideración todo lo que leímos de Tiatira. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Miren quién es el jinete glorioso de este caballo blanco. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Nosotros quizás, ahí, aprender a cabalgar. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Esta es la revelación de Jesucristo a Tiatira y para nosotros.